Queridos amigos de Crecimiento Interno, ¿cómo les va? Mi nombre es María Miller y estamos en esta sección que se llama Infinitas Posibilidades. Fíjense que hace algunos meses me encontré con una serie de libros que se llaman Reality Transurfing. Es de un científico, pero ahora ya escritor, que se llama Vadim Zeland. Y él nos cuenta un poco de cómo podemos, digamos, surfear en las diferentes realidades infinitas que podemos tener y hacer, digamos, nuestra vida más feliz y más placentera. Entonces, como es un tema muy vasto, mejor quise traer a alguien que tuviera toda la información para que nosotros podamos llevarnos a casa estos tips que queremos para poder ya estar de frente con el reality transurfing. Y ella es Eugenia Orantes. Y les voy a platicar un poquito antes de que ya pase a la pantalla. Eugenia es naturópata, es terapeuta holística, es facilitadora de transurfing, es creadora de conciencia y liberación y organizadora de viajes iniciáticos a lugares de poder. Entonces, démosle la bienvenida. Eugenia, ¿cómo estás? Buenos días en México, buenas tardes en España. Sí, hola María, buenos días, buenas tardes o incluso buenas noches, tal vez, no lo sabemos, Exacto, seguro que sí. dependiendo de cuándo nos vean, porque también igual nos pueden ver Claro, a las 3 de la es mañana, ¿no? exactamente. Pues gracias María por invitarme, es un placer estar aquí contigo y con todos tus seguidores, así que encantada de estar aquí. Pues vamos a empezar por el principio. Eugenia, cuéntanos qué es el reality transurfing. Bueno, pues Reality Transurfing es una manera de pensar y actuar para obtener lo que se quiere. Y hay diferentes definiciones que Vadim Zeland ha ido aportando. Una podría ser surfear las olas de la vida, como os decía, una manera de pensar y de actuar. Él no lo define como una herramienta, lo define como más bien cuando tú entras en el universo de Transurfing, te das cuenta de cómo puedes manifestar y cómo puedes transformar tu realidad y colocarte, como decimos en Transurfing, en la línea de vida que te corresponde y que está relacionada con tu propósito de vida, ¿no? Todos tenemos un propósito, yo creo que el ser humano en sí mismo tenemos el propósito de venir a esta tierra, seguramente la hemos elegido, ¿no? Nuestra alma ha elegido estar aquí por algún motivo. Para mí el principal motivo es desplegar lo que somos energía, somos amor y apoyar a que este planeta suba su frecuencia, pero luego en la manera en la que cada uno podemos aportar esto, podemos influenciar en esto, pues es distinta, ¿no? Cada uno tenemos un color, un sabor, un aroma, ¿no? Y esto es lo que cómo lo aportamos, esa es la diferencia que nos caracteriza a cada uno, ¿no? Cuando hablamos de reality transurfing, de lo que he estado leyendo y demás, me parece muy familiar o me suena muy familiar a todo lo que tiene que ver con física cuántica, ¿cierto? ¿Qué nos puedes platicar de eso? O sea, ¿cómo se puede relacionar la física cuántica con el reality transurfing? Por supuesto, de hecho, Vadim Zeland está muy conectado con la física cuántica. Él, bueno, como tú has dicho muy bien, es un científico, también es informático, pero aparte ahora se dedica a escribir libros, porque bueno, no para de transmitir esa información. Y la física cuántica nos habla, bueno, ya hace muchísimos años que ya Einstein, por ejemplo, ¿no? nos hablaba de la física cuántica, luego han venido otros científicos que nos han ido aportando y ahora tenemos científicos como Nassim Haramein, David Wilcox, muchos científicos que están aportando mucho acerca de cómo aplicar la física cuántica en tu vida diaria, que creo que es lo que más nos puede interesar a las personas que no somos científicos. Yo no soy científica, pero sí utilizo esta herramienta, ¿no? Que es la física cuántica. ¿Qué nos dice la física cuántica versus la física newtoniana? Pues que el observador afecta a lo que observa, que tú puedes elegir o transformar tu realidad en función de muchos parámetros y que el universo es infinito y dentro de esa infinitud tú eres parte
y puedes atraer a tu vida aquello que tú elijas. Entonces, la clave aquí es qué eliges y cómo eliges y desde dónde eliges, ¿no? Y esto es lo que el transurfing nos aporta. Es decir, no estamos hablando de fórmulas, estamos hablando de cómo manifestar y cómo aplicar esa manera de ver el mundo en nuestra realidad para que, por un lado, nuestro mundo sea un lugar mejor y, por lo tanto, el mundo sea un lugar mejor también. ¿Qué más nos aporta el reality transurfing versus la ley de la atracción o el secreto? Porque de pronto, pues muchos nos clavamos en este tema del secreto y tal, pero hay cosas que como que no cuadran, ¿no? Hay veces que, pues estoy haciendo todo lo que me dice el secreto, pero de todas maneras no me sale como quiero. Entonces, ¿qué más te puede dar el reality transurfing ahí en ese sentido? Totalmente, has dado en el clavo, María, porque bueno, para mí fue como un descubrimiento, porque yo también me leí El Secreto, practiqué El Secreto, y si bien es verdad que había cosas que decía, pues sí funciona, en muchas otras no. Y no entendía por qué, a veces sí, a veces no. Y el transurfing me ha dado las piezas que faltaban en ese puzzle, ¿no? Entonces, una de las diferencias, por ejemplo, o una de las cosas donde vas mucho más lejos, más allá del secreto, por así decirlo, es que hay unos elementos que si no trabajan juntos, es imposible que materialicemos, porque está, por ejemplo, el alma, ¿no? El alma es la parte de nosotros que sabe lo que nos conviene. El alma está conectada con el campo cuántico, con el espacio de las variantes, como llamamos en transurfing, donde existe toda la información, el pasado, el presente y el futuro. Esto también se sabe, ¿no?, en física cuántica. Y el alma es la que está conectada con ese espacio cuántico, ¿vale? Y se comunica a través de las emociones, los sentimientos, a través de los sueños. Por eso trabajamos, bueno, Vadim Zeland trabaja con los sueños lúcidos. Okay. Y yo concretamente, bueno, aparte de que sí, los sueños lúcidos aparecen en mi vida, ¿no? También trabajo con los sueños para entender los mensajes que vienen a través de los sueños. Y luego está la mente, ¿no? La mente está conectada con la realidad 3D, con la materia. Y la mente no sabe lo que nos conviene. La mente se guía por creencias, por pensamientos, y se comunica a través de las palabras o los pensamientos, como decía. Entonces, si tú no pones la mente al servicio del alma, esta es la clave, ¿eh? Poner la mente al servicio del alma, y la intención, la intención es como una energía que tiene que ver es una determinación de tener y de actuar. Y la diferencia entre lo que nos contaban del deseo y la intención es la diferencia entre materializar o no, manifestar o no. Es decir, si yo deseo levantar la mano, no quiere decir que la levante. Pero si yo tengo la intención de levantar la mano, la voy a levantar, porque la intención conlleva una acción, el deseo no. Yo puedo desear la luna, pero no voy a viajar a la luna. Pero si yo tengo la intención de hacer algo y lo pongo en la acción, porque ese es el siguiente paso, entonces uniendo, ahora sí que viene un poco la clave, ¿no? El alma, la mente y la intención, aparece lo que en transurfing se llama la intención externa. La intención externa es eso que se realiza sin esfuerzo, es decir, se materializa sin que hayas hecho ningún esfuerzo. Hace que todo aquello que tú has puesto en la intención se manifieste. Y esa intención externa no depende de tu voluntad, como por ejemplo la mente, sino que depende de una energía que está por encima de nosotros, que hace que se manifieste, porque estos tres elementos están trabajando juntos, ¿vale? Entonces, es lo que llamamos, milagro, o sincronicidad, o antes se llamaba casualidad, luego se llamó causalidad, incluso magia. Pero ¿hasta dónde llevamos? ¿Hasta dónde la persona sabe? Es decir, normalmente las tres cosas de las que queremos en la vida son salud, dinero y amor. En general sería, en mi caso,
encontrar la paz, ¿no? O sea, pero bueno, muchas veces hay gente que me dice, es que, pues ahorita no tengo dinero y entonces tengo que pagar mil cosas y tal. O sea, ¿hasta dónde yo puedo eh, empujar a mi intención, por así decirlo? Y hasta dónde ya está siendo como como estar frustrado ya por no tenerlo. O sea, Vale. cómo sé ahí diferenciar o cómo desbloquear esas partes? Mira, como he comentado antes, el alma sabe lo que nos conviene. Por lo tanto, escuchar al alma, tener un contacto con el alma, hablar con el alma es una prioridad para el ser humano. Y no nos han enseñado. Ahora estamos, yo creo que cada vez más hay más personas que son conscientes de esto, ¿no? Incluso yo os diría, tomaros un tiempo para conectar con vuestra alma, ¿no? Esto sería una parte vital. ¿No? La mente. He comentado antes que la mente se guía por las creencias y la mente es un servidor. La mente siempre va a buscar servirnos a nosotros, servirnos. Lo que pasa que a quién sirve. Sirve a los miedos, sirve a las creencias, sirve al ego. Entonces tenemos que enseñar a la mente, es como un aprendizaje nuevo, no nos han enseñado a utilizar la mente para competir, para estar como en la lucha, ¿vale? Pero esto no es cierto. Realmente el ser humano, su naturaleza no es esa realmente. O sea, si tú puedes ayudar a tu mente a que esté al servicio del alma, entonces lo primero que hay que hacer, y que es lo que hacemos en Transurfing, es descodificar los miedos, la rabia, por ejemplo, la culpa, la vergüenza, que en Transurfing se llaman potenciales excesivos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un exceso de importancia a algo, sea una importancia personal interna o una importancia externa, creas un desequilibrio y se crea un potencial excesivo que es, bueno, sale a la luz, pues si tienes rabia, la rabia, si tienes miedo, el miedo. ¿Y cuál es la buena noticia? Que si sale a la luz, ahí puedes descodificarlo. Entonces hacemos una serie de trabajos, de ejercicios y de maneras le estás diciendo a la mente, todo va según el plan. Que esta es una de las frases que me encanta del transurfing, que te ayuda a cambiar de energía, ¿no? Y entonces, al descodificar esos potenciales excesivos, bajar la importancia, utilizar el sentido del humor, un plan B, o sea, todo esto hace que tu energía cambie y por lo tanto lo que tú emanas es otra frecuencia. Y lo que va a llegar es la frecuencia que tú emanas, porque el mundo es un espejo que refleja tu actitud o que refleja lo que piensas de él. Si yo pienso que el mundo es un desastre, lo que me va a llegar todo el tiempo es el desastre. Si yo pienso que yo, por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo, es el momento de mi vida donde más estoy integrando cosas, donde más oportunidades veo, pero claro, yo estoy practicando todo el tiempo esta manera de ver el mundo. Cuando lo pones en práctica, lo que te va a venir es aquello que tú estás emanando. Por lo tanto, esa es una de las claves, ¿no? Poner la mente al servicio del alma para que la intención externa se manifieste. Y tendría muchos ejemplos en este sentido. Sí, porque yo creo que muchas veces más bien queremos cosas que son capricho o que a lo mejor son cosas que la sociedad te dice que tengas, ¿no? O sea, a lo mejor mucho dinero o mucho éxito o mucho tal, pero no te, o sea, en realidad, como dices, tienes que platicar con tu alma y decir, bueno, ¿realmente quiero esto o qué es lo que quiero? ¿No? Entonces, me gustaría, Eugenia, si se puede, que a lo mejor nos dieras algunos tips de cómo ya en forma práctica poner esto del servicio de la mente al alma, sí, servicio de la mente al alma dijiste, ¿verdad? Para que podamos, Sí, poner la mente al servicio del alma. exactamente, para que podamos entonces conectarnos con esas vibraciones correctas para lo que nos corresponde en esta vida y entonces utilizar de alguna manera pues el transurfing, ¿no? ¿Cómo podríamos Bueno, hacer? yo
Claro, lo primero que recomiendo a cualquier persona que quiere o bien iniciar un camino de autoconocimiento o bien seguir avanzando en su camino es conocerse mejor y saber cuáles son esos potenciales excesivos, porque ahí es donde ponemos la mente al servicio del alma, porque tu conciencia, tu parte que puede observar sin identificarse, es la que puede hacer que todo eso se transforme, ¿vale? Entonces, claro, nosotros para hacer este movimiento, porque es un movimiento complejo, sencillo, pero complejo, utilizamos las constelaciones, ¿vale? Trabajamos para saber dónde está el alma, dónde está la mente y dónde está la intención, y hacemos un movimiento de corrección para colocarlas, para que la mente se coloque al servicio del alma. Claro, esto es un movimiento que tienes que hacer con un terapeuta o con alguien que haga este tipo de movimientos, ¿no? Otra cosa que se puede hacer es escuchar el mensaje de los sueños y luego, por ejemplo, imagínate que tienes un conflicto, ¿vale? Ahora os voy a dar una clave para empezar con la A, ¿no? Tienes un conflicto. En ese conflicto, siempre que hay un conflicto, hay un exceso de importancia. De hecho, hay una frase en el transurfing, que es una de las claves también, que es indispensable para transformar, ¿no? Para transformarnos y transformar los conflictos, que es no superes los obstáculos, disminuye la importancia. Okay. Entonces, cuando hay un conflicto, hay una importancia. Lo primero que podemos hacer, y es lo que os recomiendo, es que busquéis dónde habéis puesto la importancia. Por ejemplo, cuando hay un conflicto que me ha sacado la ira, ¿vale? No es que me haya generado ira. Si sale ira es porque tengo ira. Y esa ira no viene de ahora, viene de antes, viene de la infancia, viene de lo que me dieron o no me dieron, o de la carencia, viene de algún lugar que se quedó ahí en el disco duro y que está grabado, porque luego hacemos copiar y pegar, copiar y pegar. Y los conflictos nos muestran esa carencia o esa situación que vivimos en la infancia no resuelta. Por eso el autoconocimiento es tan importante, ¿no? Entonces, tengo un conflicto, siento rabia, lo primero, ¿a qué le he puesto importancia? Y la importancia está en el deseo, esto sí es un deseo, no materializado, es decir, pues en ese conflicto pues quería que me escucharan y no me escucharon, o quería que me comprendieran y no me comprendieron, porque en realidad eso ya, como os decía, lo traigo, ¿eh? Por eso es tan importante trabajar la raíz y ir como capas de cebolla quitándolas y limpiando todas esas creencias, porque al final todo esto son creencias limitantes. Por ejemplo, una creencia podría ser, ¿para qué voy a hablar si no me escuchan? O otra creencia sería, no soy suficiente. Hay muchas creencias que están en el inconsciente y que son las que nos manejan. Entonces, en la infancia se crearon las creencias a través de experiencias, a través de emociones, a través de palabras que hemos escuchado o vivencias, ¿no? Entonces, primero creamos las creencias y luego las creencias nos crean a nosotros. Porque ya, como digo, estamos repitiendo una y otra vez. Para dejar de repetir eso y poner la mente al servicio del alma, hay que hacer estas autoindagaciones donde le he puesto la importancia, ¿vale? Pues en que me escuchen. Y ahí, por ejemplo, se hace un ejercicio que, claro, es un poquito largo, para descodificar esto, y la verdad es que cuando terminamos el ejercicio nos damos cuenta, cuando tú haces una autoindagación y desmontas la creencia de la mente, te das cuenta de que ese conflicto ha venido para darte un regalo, y ese regalo seguramente tiene que ver con tu propósito de vida. Tiene que ver con aquello que anhelas profundamente, ¿no? Pues si tú, por ejemplo, sentiste en ese conflicto que no te escucharon y quieres que te escuchen, hay ventajas e inconvenientes en que te escuchen y en que no te escuchen. Descubrir esas ventajas e inconvenientes te va a llevar a tomar conciencia de que realmente aquello que ha sucedido era perfecto para darte cuenta de algo y transformarlo. Porque no podemos transformar aquello que no sabemos, que no conocemos. Entonces, todos los conflictos salen a la luz para que puedan ser transformados, pero no al otro, sino a mí misma.
Y otra de las cosas que también recomendaría sería que cuando tengáis un conflicto, escuchéis el mensaje. Siempre hay un mensaje. Y es tomar el mensaje y despedir al mensajero. Porque lo que hacemos normalmente es querernos cargar al mensajero. No es como si llega el cartero con una multa, imagínate, una multa de tráfico, y quieres matar al cartero porque te ha traído una multa. No, la multa es una infracción o algo que te corresponde a ti, pero no queremos normalmente matar al mensajero. Y sobre todo, otra manera de poner la mente al servicio del alma es tomar conciencia de los espejos. De qué me está mostrando cada ser humano, cada persona, cada situación que aparece en mi vida, porque me está mostrando algo. Entonces, cuando yo soy capaz de mirar eso y de tomar la responsabilidad, trabajarme, por supuesto, la culpa que pueda haber, como os he comentado antes, la ira, la vergüenza, el miedo, todo esto va limpiando hasta que la mente, que es un servidor, como te decía, empieza a colocarse en un lugar donde trabaja junto con el alma y va a querer servir al alma, porque la mente, como os decía, lo que quiere es servir. Luego, otra cosa es tener cuidado con las palabras, esto ya lo hemos escuchado, ¿no? Pero poner mucha conciencia en las palabras que utilizamos, ¿no? El no puedo, yo no soy capaz, o incluso en los pensamientos, ¿eh? ¿Qué estoy pensando? Entonces, cuando yo me coloco o me doy cuenta que estoy pensando en el no puedo, no soy capaz, o los demás lo consiguen y yo no, etcétera, cambiar este pensamiento y poner una creencia potenciadora, ¿no? Para que la mente, que funciona por repetición, empiece a funcionar desde otro lugar, ¿no? Bueno, Ok. son muchas cosas, pero espero que haya No, podido está muy transmitir. bien, pero más bien que es una creencia potenciadora y como, porque muchas veces, o sea, lo que yo siempre estoy muy a favor es de las repeticiones, ¿no? O sea, de las afirmaciones. Yo soy esto, yo soy el otro, pero muchas veces pues igual la gente puede hacer una afirmación en donde no se la cree porque tiene una creencia limitante contraria. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto para que realmente no lo podamos creer? Claro, mira, sinceramente yo creo que verdad, y esto lo hemos escuchado mucho, también en El Secreto, ¿no? De apunta, yo qué sé, 10 veces al día o 20.000, da igual, una creencia, ¿no? O yo soy capaz, a mí me funcionó en un momento dado, ¿no? Pero llegó un punto en que ya vi que faltaban piezas, como os decía, ¿no? Entonces, ahí nos quedamos en una parte del proceso. Nos quedamos como con una sola, como sí, hay esto, pero luego hay otras muchas cosas. Si tú no haces un trabajo de autoindagación, si tú no transformas tus heridas, tu rabia o tu culpa, esto va a seguir haciendo su trabajo por detrás. Como tú muy bien has dicho, yo puedo repetir como un lorito o escribir continuamente 100 veces una cosa, pero hay una parte de mí que no se la cree. Entonces, esa parte de mí que no se la cree es la que yo tengo que descodificar, es la que yo tengo que apoyar. Entonces, sí que es cierto que si yo, por ejemplo, descubro, porque, por ejemplo, a través de los sueños, de la numerología, se pueden descubrir las creencias, ¿no? Las inconscientes. Pero hay creencias que a lo mejor las tenemos sabemos que las tenemos, ¿no? Como por ejemplo, lo que hemos escuchado de pequeños, ¿no? Todos los hombres son iguales o todas las mujeres son controladoras o este tipo de creencias que están ahí y que no nos damos cuenta, pero que hace que nuestras relaciones funcionen como funcionan, porque la mente siempre va a ayudar a que eso se manifieste. Entonces, ¿cómo transformar esto? Pues por un lado sí es cierto de transformar la creencia y convertirla en potenciadora. Por ejemplo, no sé, yo merezco tal cosa, yo estoy, pues tu propósito, ¿no? Estoy totalmente, atraigo mi propósito de vida, o sea, todo aquello que sea positivo y potenciador para ti, repetirlo, pero también es verdad, y mentiría si no digo esto, que si no hacemos un proceso de
descodificar lo que hay en el inconsciente, esto es una parte que te puede funcionar en un momento dado, pero es como superficial, ¿vale? Luego es como ir por capas. Cuanto más profundo vas, más profundo es también el resultado y más auténtico y cada vez, evidentemente, tomas más conciencia de quién eres y de cómo aportar tus dones al mundo y tu máximo potencial, ¿no? Entonces, todo esto tiene que caminar junto. Por eso, claro, yo cuando descubrí el transurfing hace 6 años me puse de lleno a practicarlo y he visto el resultado, por supuesto, y he visto cómo ha funcionado la intención externa una y otra vez, sin lucha, porque yo he sido una persona muy luchadora, que siempre he sentido que tenía que luchar, que tenía que ir a por todas, con mucho esfuerzo y trabajando duro para conseguir un poquito, y supongo que muchas de las personas que nos escuchan se identificarán, y cuando empecé a practicar me di cuenta de que no es cierto, esto es una creencia, no hay que luchar. Realmente con el transurfing yo he aprendido que aquello que me corresponde viene hacia mí sin esfuerzo. Eso sí, lo que he hecho ha sido trabajar, y sigo, o sea, esto es como, ya sabemos, ¿no? Descodificando, trabajando las creencias y transformando mis miedos y entendiendo mis procesos y mi inconsciente, etcétera. Y esto ha hecho que yo emane, lo que hacemos es emanar otra frecuencia y atraer a tu vida aquello que corresponde a esa frecuencia. Entonces, claro, la vida se convierte en una especie de aventura, de una gincana divertida, donde puedes, o sea, ves el reflejo, cuando hay un conflicto, pues miras hacia adentro. O sea, llega un momento de que vives las cosas desde un lugar, como decimos en transurfing, donde todo va según el plan, ¿no? Es una manera también de decirle a la mente, yo cojo las riendas, la conciencia y mi parte observadora coge las riendas, y la mente lo que hace es seguirte. Es como, no sé, se te estropea algo, ¿no? De repente empiezas a despotricar, y ¿por qué ha pasado esto? Porque lo que fuera, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que atraes más de lo mismo. Cuando dices todo va según el plan, ahí lo que estás haciendo es diciendo no pasa nada, y encuentras bien la solución. Eliges eso. Eso también me recuerda mucho a, hay igual un científico, bueno, no científico, sino estudió de hecho neurociencia y demás, muy conocido, que se llama Joe Dispenza, que seguramente Sí, lo conoces, y que dice que pues podemos crear y manifestar cosas con solo pensarlo. Entonces, creo que va un poco de la mano con lo que tú estás diciendo, pero también me gustaría, por ejemplo, que nos des tips, o sea, se cuenta, Eugenia, ¿qué hace si, por ejemplo, quieres, no sé, se me ocurre a lo mejor, quieres hacer un viaje a Argentina o no sé? Entonces, ¿qué hace Eugenia prácticamente utilizando Transurfing para que esto se pueda dar? vale, pues lo primero de todo, observo si hay algún miedo. Entonces, pues descodifico los miedos. Paralelamente a esto, trabajo con la diapositiva mental. Es como proyectar en mi diapositiva mental lo que quiero ya realizado, materializado. Me observo, me miro, yo soy la observadora y proyecto mi siguiente fotograma, por así decirlo, de la película, porque una de las cosas que dice el transurfing, que el mundo es como un sueño y estamos soñando, hay que despertar de este sueño. La consciencia nos ayuda a despertar de este sueño, es como lo mismo que el sueño lúcido, ¿no? Tú estás soñando, te despiertas dentro del sueño y puedes transformar el sueño, y eso es así, en el momento. Si alguna vez has tenido un sueño lúcido, es automático. En la realidad 3D también se puede, pero tardas más porque la materia es más lenta, la energía de la materia es más lenta. Entonces necesita que nosotros nos enfoquemos y proyectemos.
Y luego también otra cosa que hacemos es como proyectar como pasos en esa dirección, escuchar las señales, qué señales te vienen, porque también hay que, como tú muy bien has dicho antes, has dado en un punto importante, es decir, claro, a lo mejor lo que tengo es un capricho, ¿no? En realidad, ¿de dónde viene, no? ¿Cuál es la intención? Por ejemplo, ahora has dicho del viaje, ¿no? Igual lo quiero hacer porque mi vecina lo ha hecho y yo también lo quiero hacer. Pero si realmente te corresponde, la vida te va a poner los elementos necesarios y de verdad que sucede cuando tú te enfocas en algo, va a aparecer las señales necesarias que te van a indicar que ese es el camino. Y si te indican que ese no es el camino, también escucharlo, porque seguramente igual no es el momento ahora, pero lo será después y va a venir de manera fluida y fácil. Entonces, diapositiva. Bueno, ahora Vadim Zeland va a sacar bueno, ya lo ha sacado en inglés y en ruso, pero en español va a salir ahora en septiembre, yo creo que dentro de nada, el último libro que se llama Tafti, la sacerdotisa, y en ese libro explica también prácticas para crear esa proyección y materializar, ¿no? Eso sí, acordaros también del alma, de conectar con el alma, es una de las cosas. Yo escucho el mensaje de los sueños, qué me están contando mis sueños. Claro, esto es un lenguaje, hay que aprender ese lenguaje. Entonces, claro, todo en esta vida tiene pues un proceso y también hay que de alguna manera respetar los procesos, ¿no? Respetar nuestros procesos. Entonces, yo me paso el día escuchando las señales, sintiendo con el cuerpo también, ¿vale? Y eligiendo, porque una de las cosas que es clave también el transurfing, la frase es lo que eliges, es lo que obtienes, pero ¿qué eliges? A veces no sabemos elegir, nos cuesta elegir. Y es como ir al supermercado, ¿no? Si yo voy al supermercado y pienso que quiero o que elijo verdura, cuando llegue está todo ahí. Ese es el campo cuántico, está todo ahí. Y se me ilumina la estantería de la verdura. Pero si yo elijo carne, se me ilumina la estantería de la carne. Y esto es cómo funciona el transurfing y esta manera de pensar y actuar para obtener lo que queremos, uniendo el alma, la mente y la intención, que son las claves que no nos contaron. Alma, mente e intención. Yo creo que una de las cosas que a todo mundo nos cuesta más trabajo es precisamente saber que tenemos un bloqueo, porque muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos el bloqueo. Entonces, como dices tú, estar abiertos, escucharnos, sentirnos, que nos hace mucha falta y como bien decías, ahora con esta situación que estamos pasando, es la mejor oportunidad para voltear adentro, escucharnos y sentirnos. Entonces hay que aprovecharlo de esa manera, ¿no? Así es. Mira, una de las cosas que puede ayudar a saber cuando tenemos un bloqueo es cuando se repiten las situaciones. Es decir, imagínate en las relaciones humanas, ¿no? En las parejas o con los hijos. Se me acaba repitiendo siempre lo mismo. O acabo yo desengañada, o me traicionan, o me siento traicionada, o me siento abandonada. Todas estas cosas que se nos repiten, de hecho, cuando se nos repite algo en la vida es porque hay creencias limitantes y porque estamos copiando y pegando, como decía, ¿no? De los 0 a los 7 años, la impronta que se nos quedó es la impronta emocional, la manera de vivir las emociones. De los 7 a los 14 es la manera de generar el aprendizaje y cómo la mente funcionará, ¿vale? Y de los 14 a los 21 el lugar que ocupamos en el mundo. Es decir, hasta los 21 estamos como en fase de aprendizaje y de grabación en el disco duro, ¿sí? Y en el cuerpo. Y a partir de ahí copiamos y pegamos. Entonces, desde luego y indiscutiblemente que se nos van a repetir situaciones. Y ahí son los bloqueos. Y ahí están las creencias limitantes. Por eso estos elementos nos ayudan a descubrir cuáles son nuestras creencias. Y si, por ejemplo, utilizamos mucho la palabra siempre o nunca,
o esto es así o generalizamos, ahí detrás hay creencias. Y detrás de un miedo hay creencia, y detrás de la rabia hay creencia, detrás de la culpa hay creencias. Entonces, esas creencias hay que transformarlas. Y yo creo que estamos en un momento, María, no sé si estás de acuerdo, me imagino que sí, por la labor que ejerces, de que ya no podemos perder el tiempo. O sea, yo creo que el planeta nos necesita, nos necesitamos a nosotros mismos y nos necesitamos despiertos. Y despertar es mirar adentro, no mirar afuera. Lo de fuera es un reflejo del interior. Entonces, estamos dispuestos, porque, bueno, tampoco es para todo el mundo, pero quien esté dispuesto y quien quiera realmente, tú decías, sentir la paz o sentir estar en equilibrio o sentir armonía, poder ofrecer tus dones al mundo, ser tu mejor versión, esto requiere un proceso. O sea, nadie va a hacer así y va a conseguir esto. Esto es en los sueños, que es la realidad onírica, pero en la realidad 3D requiere un proceso. Y ese proceso lo puedes hacer, puedes elegir hacerlo con alegría y con humor y con amor, o puedes hacerlo como una víctima. Porque al final estamos llamados, ¿eh? Yo pienso que es así. Pero lo mejor de todo es que aunque sea un proceso, se puede lograr, ¿no? Porque mucha gente Claro, se desilusiona así de, no, pues es que yo nací pobre, ¿no? Y ya, ni modo, ya no, ya así nací y así me voy a quedar. No, o sea, pues tú tienes tu proceso, quitas tus bloqueos, haces tu pantalla mental, etcétera. O sea, haces todo lo que sea necesario y si de verdad lo quieres y está dentro de tu proceso de vida, pues entonces lo vas a conseguir, ¿no? claro que sí. Yo creo, María, que todos los seres humanos estamos llamados a ese proceso de conciencia. De hecho, bueno, yo podría ser un ejemplo de esto, ¿no? Mi infancia fue muy difícil, muy dura. Vengo de una situación de abuso y podría decir que en estos momentos, en mi proceso, he podido experimentar y experimento la gratitud a mi historia, porque gracias a esa historia yo soy quien soy. Pero esto ha sido un proceso. De hecho, la escalera de la conciencia, que bueno, he ido como creando, ¿no? Con el transurfing y con mi propio proceso, es, perdón, este lugar donde yo estaba y hacia donde yo sentía y anhelaba que quería estar, ¿no? Y ha sido todo este proceso hasta llegar a la gratitud. Pero esto lo podemos hacer una y otra vez con situaciones de lo más pequeño a lo más grande, desde tu vida hasta situaciones que, bueno, pues que a veces se nos atragantan y no sabemos dónde estamos y no sabemos cómo salir de ahí, ¿no? Entonces, se puede, claro que se puede, claro que se puede. Incluso yo creo que estamos todos llamados a la conciencia, a despertar. Sí. Pues así es esto, señores de crecimiento interno, a despertar todos. Ay, sí. Y los invito a que de verdad, o sea, si tienen anhelos, si tienen cosas, pues investiguen. Hay mucha información acerca del transurfing. Igual voy a poner la información de Eugenia en la descripción por si quieren inscribirse a los cursos, etcétera, etcétera. Y bueno, Eugenia, muchísimas gracias por toda esta información. Yo creo que, pues al final lo que nos llevamos es mirar hacia adentro y realmente conocernos más nosotros mismos, que es lo que nos hace falta, creo yo. No sé si quieres agregar algo y ya para despedirnos. Pues mira, yo agregaría una frase: lo que eliges es lo que obtienes. Entonces, ¿qué eliges, no? ¿Qué estamos eligiendo? ¿Qué estamos eligiendo? Entonces, hay que estar abiertos y hay que estar conscientes de las cosas y pues seguimos aquí en crecimiento interno en infinitas posibilidades. Infinitas posibilidades tenemos todos de crear nuestra